Lastimosamente con mis compañeras no me pude reunir de manera virtual para participar en hacer el video porque se me presentaron unos inconvenientes personales. Por ende, pues voy a hacer un video mío con respecto al modelo de los esfuerzos de Gael. Para empezar, el intérprete de lengua de señas y no la sección los que trabajamos en el centro de relevo nos enfrentamos a ciertas tensiones. Una de ellas al momento de enfrentarnos con la parte de la información, donde nosotros debemos decidir si hacemos una interpretación libre, que es cuando mantenemos el sentido de la información sin abandonar, pero abandonando, perdón, la forma en que se ha metido el lenguaje, el mensaje en la lengua origen. Eso puede ser cuando en español nos dan una información que no es densa o complicada y teniendo en cuenta que somos pues agentes que hacemos una mediación bicultural y lingüística, pues no usamos los mismos lexicales, pero sí el mismo sentido usando otros que le dan claridad al mensaje. O está cuando tenemos que hacer una interpretación literal porque ya el contexto, la circunstancia de la llamada así lo exige. Esta interpretación literal es cuando se mantiene también el sentido desde luego, pero se debe mantener una exactitud de la forma en que se emite eh, el mensaje en la lengua origen. Esto más que todo se da cuando se necesitan los detalles de la información debido a que sea una llamada eh, cuya información es crítica y necesaria. Por ejemplo, cuando se hace una llamada a una entidad judicial y se expresa cierta situación, o cuando surge una discusión donde es muy importante lo que se va a decir. Esto genera gran tensión porque a veces en este proceso cognitivo de cambio lingüístico, el mensaje que se emite en la lengua origen no es claro o no tiene todos los detalles necesarios para yo poder transmitirle al usuario sordo la información. Y ponía yo el ejemplo en el mapa conceptual que hice cuando se habla de un asesinato. Cuando hablamos de un asesinato, yo necesito saber de qué manera murió la persona. Yo como intérprete necesito saberlo para de esa manera decirle al sordo de qué manera murió esta persona. Si fue por medio de un arma de fuego, un arma blanca, una caída, en fin. Entonces es necesario necesitar información, contexto para poder ser claro al momento de transmitir esa información al usuario que me está viendo. Lo mismo sucede al contrario, cuando el sordo tiene la información y él da por sentado que yo también conozco la información, aunque no es así, y hace ciertos códigos que entre la persona oyente pues serían claros porque ellos saben de qué están hablando, pero en mi caso no. Eso me enfrenta a un estrés, a una tensión sobre qué es lo que están o sobre qué, a qué se refiere el usuario sordo. Otras cosas de tensión están el cansancio cuando son largas jornadas de trabajo. Bueno, el centro de relevo no aplica porque menos mal son solo 4 horas. Sin embargo, podría ser que vengamos de otra jornada laboral y ahí sí podría aplicar cuando no hemos descansado bien, no hemos dormido bien o estamos estresados, ya sea puede ser por situaciones personales. Eso se puede combatir recurriendo a las fuerzas de relajación, donde está el esparcimiento. Personalmente lo hago cuando no entra una llamada y puedo escuchar una música que anime o que relaje. Eso me permite como hacer borrón y cuenta nueva y continuar con las siguientes llamadas. El descanso, que es desde luego pues los breaks que se nos han establecido en el turno, y hacer pausas activas y estiramientos entre llamadas. También cambiar de posición en la silla, subir la pierna, igual eso no se nota en la llamada, movernos entre otras cosas. Y los estímulos, que ya es una motivación personal, ten en cuenta que aunque no tenga cansancio debe atender bien al usuario y pues estimularse con que es un trabajo que igual va a redundar en un beneficio para uno. De esas tensiones también se habla de las tensiones de los esfuerzos mentales y ahí es donde entra el modelo de los esfuerzos de Geiler. Él los clasifica en 4 esfuerzos, que es el esfuerzo, primero el esfuerzo de análisis escucha, donde es necesario que se tenga en cuenta cómo es esa escucha y recepción del mensaje. Si es del oyente para el sordo, pues hay recepción en español, y si es del sordo hacia el oyente, pues tenemos esa recepción visual, donde identificamos la configuración manual y componentes no manuales, desde luego de la misma, que nos aporta mucho. Para eso se debe tener en cuenta tanto el conocimiento del vocabulario como en lo posible el contexto en el cual se desarrolla la conversación.
De ahí se toma una decisión respecto al significado de la expresión o de la configuración que se ha realizado teniendo en cuenta desde luego el contexto. Y eso sucede cuando el usuario sordo empieza a emitir su mensaje y yo mediante pues la cámara lo recepciono con mis sentidos y hago pues ese proceso mental. El segundo momento es el esfuerzo de la memoria, donde dependiendo del caso puede ser a corto plazo, que es cuando el mensaje pues es sencillo, un saludo, una presentación, y pues lo enviamos desde luego al receptor del mensaje. Y la segunda es una memoria a largo plazo, que esa se usa cuando la estructura lingüística es inusual, cuando la información no es clara o cuando la información es muy densa. Entonces hacemos paquetes de información y los guardamos mientras necesitamos que nos aclare ciertos lexicales o cierta información que nos quiso dar que no era clara. Eso puede suceder porque a veces el sordo tiene ciertas falencias discursivas, es de regiones apartadas donde pues no tienen un discurso tan estándar, diría yo, o donde pues desde luego hay fallas técnicas o de red, que la cámara es lenta o se entrecorta la información. Y el otro momento, el tercero, sería el esfuerzo de producción, que es cuando ya hacemos la operación cognitiva, se ha codificado el mensaje y es expresado, o en el caso de la lengua de señas es representado, pues ya con todos los componentes desde luego que sabemos que tiene la lengua de señas. Ahí se tiene muy en cuenta los parámetros no manuales desde luego. Y hay que tener cuidado de que no hayan interferencias o permeabilidad de la lengua, de la gramática de la lengua de origen a la lengua de destino. Eh, por ejemplo, del español a la lengua de señas, porque esto podría hacer que el usuario sordo pues se vea afectado, afectando el significado del mensaje, afectando que para el sordo no hace claro lo que estamos diciendo y se va a perder esa naturalidad en el mensaje producido. Y el cuarto esfuerzo pues es el de la coordinación, que se lleva a cabo cuando los tres esfuerzos mencionados con antelación, análisis, escucha, memoria y producción, se coordinan. Mientras se va haciendo esa coordinación, el intérprete uno va llevando un monitoreo interno, una autoevaluación del trabajo que se está realizando, y eso haría como resultado un estado óptimo de interpretación, que es donde las habilidades de interpretación se enfrentan con el desafío de mediar esa comunicación en ese momento, van de la mano y produce un servicio de interpretación que es claro y agradable tanto para el usuario oyente como para el sordo que nos está atendiendo o que está en la llamada.